Hola a todos, bienvenidos a 100% Radio. Hoy vamos a introducirnos en un tema profundo, fascinante, y es cómo utilizar la espada del espíritu para hacer guerra espiritual. Este es un tema que ha generado mucha curiosidad. En algunas ocasiones también se han cometido algunos excesos por falta de información, pero en este episodio vamos a explorar y vamos a ver algunos ejemplos de cómo vencer nuestras batallas usando la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Me acompañan? La espada del espíritu, como figura en Efesios capítulo 6, verso 17, es un pasaje de la Biblia que habla sobre la armadura de Dios. Nos enseña este pasaje que vamos a leerlo, Efesios capítulo 6, verso 10, y dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí se nos menciona, en primer lugar, la importancia de fortalecernos en Dios, fortalecernos en Cristo, antes de comenzar cualquier tipo de batalla. Por eso es importante que en el momento en que querramos hacer guerra espiritual, podamos estar primeramente fortalecidos en el Señor, renovados espiritualmente, llenos de su presencia. La persona que comienza o entra en una guerra espiritual es importante que primeramente pueda tener fortaleza en Cristo Jesús. No cualquiera puede hacer guerra espiritual, sino que aquella persona que tiene una fe firme, que está lleno del Espíritu Santo, que busca al Señor, que tiene una vida fortalecida. No significa que tiene que estar 10 puntos, sin problemas, sin dificultades. No estamos hablando de eso, porque todas estas situaciones que vienen contra la vida de una persona son luchas espirituales que azotan en la vida como una gran tormenta para querer destruir a las personas. Entonces, en el momento que uno se adentra en guerra espiritual, posiblemente no todo esté de la mejor manera posible, pero sí es importante que seamos personas que estamos aferradas a Cristo. Personas que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesús y que somos hijos de Dios. Este es el primer paso para hacer guerra espiritual. Ustedes recuerdan que en el libro de Hechos dice la Biblia que en la ciudad de Éfeso, que es la misma ciudad a la cual va dirigida esta carta, dice que había tanto tema de guerra espiritual, de gente endemoniada, situaciones terribles, que había exorcistas ambulantes liberando a la gente que estaba poseída por demonios. Y dice que unos hijos de un tal Esceva, que era jefe de la sinagoga, quisieron exorcizar a un demonio. Y le dijeron: nosotros predicamos o venimos en el nombre de Jesucristo que predica Pablo. Y el demonio dijo: sí, a Jesús conozco, a Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Y dice que los sometió a estos hombres y salieron corriendo, heridos. ¿Qué pasó? La Biblia no menciona que ellos eran hijos de Dios. Eran hijos de un religioso, jefe de una sinagoga, que posiblemente era judío. No significa que hubiese abrazado el cristianismo.
los que tenemos autoridad contra las fuerzas del mal, somos aquellos que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y dice la palabra que cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y no solo trasladados al reino de la luz, sino que somos sentados junto a Cristo en los lugares celestiales sobre principados, potestades y toda fuerza del mal. Entonces, es muy importante lo que ocurre a nivel espiritual cuando nosotros tomamos la decisión de seguir a Jesús, recibirlo como nuestro Señor y Salvador, porque espiritualmente somos posicionados en un lugar donde podemos vencer al enemigo. Ahora, si nosotros queremos enfrentar las fuerzas del mal sin tener una relación con nuestro Señor Jesucristo, podemos salir heridos y avergonzados como la gente de esta historia que se encuentra en Hechos capítulo 19, versos 14 y 16. Dice la historia que había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Querían liberar a la gente de los demonios. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltó sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Bueno, para evitar esto, primeramente necesitamos tener una relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, ese es el primer paso. Ahora, nosotros tenemos una lucha contra las huestes de maldad y en Efesios capítulo 6 se mencionan los componentes de la armadura de Dios y todos son componentes que son de defensa, son componentes de protección contra el enemigo, pero para atacar, para herir, para dañar al enemigo se menciona solamente una sola cosa, un arma. ¿Cuál es? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, tenemos que saber cómo utilizar esta espada para herir, para lastimar las fuerzas del mal. Y quiero, a través de esta charla, enseñarte 5 cosas, 5 puntos sobre cómo utilizar la espada del Espíritu, y vamos a ver algunos versículos y ejemplos prácticos y específicos. Acompáñame, por favor. En primer lugar, necesitamos, no te voy a dar consejos que tienen que ver con misticismo ni nada por el estilo. Yo no te voy a decir que para utilizar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, tenés que tener la Biblia abierta en la almohada de tu cama, por ejemplo. Que es una práctica un poco mística, porque la gente piensa que al tener la Biblia abierta en determinado lugar, puede llegar a ser como un amuleto para la buena suerte o para expulsar los malos espíritus. Pero no es eso lo que te voy a decir. Voy a hablarte de cosas prácticas que tenemos que hacer y que están basadas en la Biblia. Y en primer lugar, lo que tenemos que hacer es más que simplemente abrir la Biblia en alguna habitación de la casa. No, eso no sirve. Lo que tenemos que hacer es conocer y meditar en esa palabra, la palabra de Dios, en esa Biblia que tenemos en nuestro corazón. Hay personas que están atravesando luchas. Vos que me estás escuchando, estás pasando por problemas muy duros, situaciones muy difíciles. Posiblemente estés siendo sometido a una lucha espiritual. Hay fuerzas del enemigo que se han levantado en tu contra para querer dañarte, perturbarte, enfermarte, destruir tu vida, tu familia. Esto que estoy compartiendo contigo lo compartí con un amigo, una persona muy amada que tuvo un hijo que estaba en las drogas hace muchos años atrás. Lo asesinaron a este muchacho, dejando una criatura, dejando una familia. Esta familia
Los papás de este muchacho asesinado quedaron muy golpeados, pero fíjate cómo es la maldición que un hermano menor de este muchacho asesinado comenzó también a drogarse, a incursionar en ese mundo. Hoy ya es un joven que está sometido bajo las garras del enemigo. Él le roba a sus padres, ellos no pueden dejar nada en la casa porque cuando vienen de trabajar se encuentran con que este muchacho vendió todo. Él no roba a la gente de afuera, pero sí le roba a sus padres. Le roba relojes, roba elementos, herramientas de trabajo, cosas de electrónica. A veces le agarra el celular a la madre y comienza a hacer transacciones y se hace transferencias y roba lo que puede, lo roba. Y estos padres ya están cansados de esa situación que están viviendo. Estuve hablando con el papá que está atribulado, cansado. Dice: hermano, yo hice todo lo que sé que puedo hacer. Oré al Señor, le pido y le pido y le pido, pero no veo la salida. Entonces le dije: ¿qué te parece si comenzamos a utilizar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, en vez de orar? Porque no es solo orar, hay que hacer guerra espiritual y utilizar. La oración es importante, ¿sí? La oración es muy, muy importante, pero también necesitamos agregar a la oración esto que tiene que ver con utilizar esta herramienta, que es la única herramienta que lastima a las fuerzas de oscuridad. Y le dije: vamos a utilizar. Y empezamos allí a hacer algunas cosas que tienen que ver con esta charla que estoy compartiendo contigo. Y quiero darte un poquito de estas herramientas para que vos las utilices. Las utilices, me acompañes. Quiero darte algunos ejemplos prácticos y me gustaría que me acompañes en esto. Así que seguí prendido, prendida a esta enseñanza. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es conocer y meditar en la palabra de Dios. Es una herramienta poderosa, es la espada del Espíritu, pero tenemos que conocerla. Tal vez viste alguna película de guerreros medievales o de los siglos pasados y seguramente antes de una lucha, antes de una pelea, antes de enfrentarse con los enemigos, viste a estos soldados con su espada, limpiándola, afilando su espada, entendiendo su espada, conociendo, empuñándola. Es necesario que ellos pudiesen conocer su herramienta. No era que iban a la guerra y en ese momento le daban la espada y ellos empezaban a pelear y ni sabían lo que tenían en la mano. No. La espada de ellos era algo que era como una identidad que tenían. Algunas espadas tenían el nombre de ese guerrero. Era muy apreciada esta arma, la espada, a tal punto de que algunos valientes guerreros, cuando morían, otros soldados se quedaban con esa espada como un recuerdo valioso de un guerrero poderoso que la utilizó. Y a veces había algunas armas que se pasaban de generación en generación. ¿Sí? No era algo que estaba ahí en un lugar escondido y lo utilizaban cuando tenían que luchar. No, ellos tenían mucho conocimiento en cómo era el peso, la empuñadura, el filo, el largo, todo lo que tenía que ver con su arma de ofensiva, que era la espada. Y nosotros necesitamos también conocer y meditar en la palabra de Dios. No solo tenerla abierta en alguna sala de la casa, comenzar a meditar en ella. Josué capítulo 1, verso 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, necesitamos tomar este libro de la ley, conocerlo. ¿De qué manera? Meditando, tomando tiempo diariamente para leer, para meditar, para reflexionar sobre su significado y cómo se aplica
esta palabra a la vida cotidiana. Y también, algo muy importante, es tomar historias, versículos, pasajes, párrafos bíblicos, donde se esté mencionando la situación que tal vez nosotros estamos atravesando. ¿Sí? Estamos atravesando un problema de familia, bueno, vamos, que tiene sus características especiales, busquemos en la Biblia algo similar, algo que haya ocurrido muy parecido. Tenemos que estar en oración, pidiéndole al Espíritu Santo que nos dirija. Él va a traer una palabra, un texto, tenemos que anotarlo, tenemos que apartar ese pasaje bíblico, ya sea un salmo, sea un párrafo, tomar nota y tenerlo ahí preparadito para algo que vamos a hacer luego a continuación. Pero no es simplemente, voy a orar y ya está, ¿no? Y no agarro nunca la Biblia, no la leo, no medito. No, necesito tomar la espada del Espíritu, y una manera de utilizarla es teniendo conocimiento y meditando en la palabra del Señor. Número 2. Necesitamos usar la palabra para responder a la tentación o a la situación que estamos atravesando. Porque tal vez tu lucha espiritual es una tentación que viene a tu vida para destruirte. Y recuerda qué hizo Jesús cuando vino el diablo y lo tentó. Dice que él le respondió, por ejemplo, cuando Satanás le dijo: ¿por qué no hace que estas piedras se conviertan en pan? En Mateo 4:4 dice que Jesús respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús fue tentado, Satanás le hizo un ofrecimiento, ¿y qué hizo Jesucristo? Respondió con la palabra de Dios. Entonces hay una tentación, tenés que no solo salir corriendo y huir de la tentación, o de las pasiones juveniles, o de aquello que quiere dominarte, sino que tenés que tener una palabra para expresar, para hablar. Jesús usó la palabra de Dios para resistir la tentación de Satanás en el desierto, mostrando cómo nosotros también podemos citar y aplicar la Escritura cuando enfrentamos tentaciones en nuestras vidas. Número 3. Necesitamos, esto es muy importante, predicar y enseñar la palabra de Dios. Esta es la guerra espiritual por excelencia. Aquí, en el libro de Efesios, vemos una iglesia que fue fundada por el apóstol Pablo. Aquí estaba como pastor Timoteo, y como dijimos, era una ciudad muy característica porque tenía muchos temas con cosas espirituales, había mucha brujería, mucha idolatría, y Pablo estuvo allí predicando la palabra de Dios. Por eso en este libro de Efesios está este pasaje de la armadura de Dios. Pero si vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, como leíamos en el capítulo 19, vamos a ver que era una ciudad entregada a la idolatría, al pecado, a cosas de ocultismo. ¿Y cómo enfrentó eso el apóstol Pablo? Seguramente oró, seguramente clamó, pero hizo algo importante. A diferencia de la guerra espiritual que normalmente se hace hoy en día, en donde solo se ora, dice que Pablo predicaba, y esa predicación del Evangelio y ese enseñar la palabra de Dios hizo que la gente comience a quemar esos libros de brujería, de ocultismo, a dejar todas esas prácticas de idolatría que tenían que ver con una diosa pagana. Era todo un desastre, había corrupción, inmoralidad sexual, bueno, de todo. Esa ciudad era terrible. ¿Y qué hizo Pablo? Agarró y empezó a hacer una cadena de oración o hizo, rodeó la ciudad con oración. Tal vez lo hizo, no lo sé. Pero sí, algo que menciona el libro de los Hechos es que él predicaba y enseñaba, y predicaba y enseñaba, y llevaba el Evangelio adelante. Y al predicar y al llevar la palabra de Dios y al sembrar el mensaje del Evangelio en las familias, esto hizo que las fuerzas del mal retrocedieran y que la luz de Cristo comience a brillar. Entonces, si nosotros queremos hacer guerra espiritual y
estamos pasando por situaciones difíciles, ¿sí? Y Satanás muchas veces utiliza gente. La mayoría de las veces utiliza gente. Por eso aquí decía, cuando comenzamos a leer Efesios capítulo 6, que no tenemos lucha contra sangre y carne. Nosotros vemos al vecino, vemos al jefe en el trabajo, vemos al cónyuge o vemos a los hijos o quien sea como nuestro enemigo, como la persona que nos hace la vida imposible, pero detrás de ellos hay fuerzas de oscuridad que están trabajando. ¿Cómo contrarrestamos todo eso? Tenemos que predicar, tenemos que enseñar la palabra de Dios. ¿A quién? A esa gente que está siendo atada, sometida por el enemigo. Si nosotros queremos erradicar la droga de un barrio, tenemos que hacer más que una simple oración. Tenemos que ir y llevar la palabra de Dios a los hogares, porque ese evangelio predicado va a transformar y va a romper y quebrar las fuerzas de maldad. Número 4. Tenemos que encontrar consolación y esperanza a través de la palabra de Dios. Romanos 15, verso 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Aquí, amigo querido, amiga querida, la espada del Espíritu lastima al enemigo cuando la utilizamos buscando y compartiendo versículos que proporcionan consuelo y esperanza en tiempos de dificultad o pérdida, tanto para uno mismo como para otros. Y al hacer esto, estamos luchando contra las fuerzas del mal que vienen a traer sombra, dolor, destrucción. Y al compartir esperanza, estamos destruyendo las obras del enemigo. Estamos utilizando la espada del Espíritu. Porque usamos esa palabra para consolar, para restaurar, para bendecir. Y no permitimos que las fuerzas del mal sigan avanzando con angustia, con depresión, con muerte, con dolor. Tremendo. Y número 5, necesitamos orar con la palabra de Dios. Esto es fundamental. Cuando se menciona a la espada del Espíritu como la palabra de Dios, se menciona o el término habla de una palabra en acción. No es simplemente una palabra leída, es una palabra expresada en voz alta. El verbo, el término, habla de eso, de hablar la palabra de Dios en voz alta. Esa palabra de Dios hablada en voz alta es una espada que lastima las fuerzas del mal. Dice Efesios 6, 17 y 18, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando dice aquí, y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, está señalando el hecho de hablarla en voz alta. El término, la raíz de esa palabra en griego significa eso, hablarla, declararla, hacerlo en voz alta. Y para ello tenemos que incorporar todas esas escrituras que separamos en nuestro tiempo de meditación y de lectura, usando esos versículos bíblicos. ¿Para qué? Para hablarlos en voz alta, para enfrentar al enemigo, para hablarnos a nosotros mismos si estamos sin fuerzas, si nos sentimos desprotegidos, y también para alabar y agradecer a Dios. Voy a tomar un ejemplo. Estamos teniendo una situación en donde estamos en densas tinieblas, pasando por momentos difíciles y ya no sabemos más qué hacer. Pensamos que ya no tenemos salida. Nuestra situación es una situación muy triste, muy terrible. Entonces vamos y empezamos a buscar, ¿sí? Sentimos que estamos en tinieblas, encadenados, que hay como ataduras espirituales que no nos dejan avanzar, y vamos buscando con la ayuda del Señor. Podemos ir buscando en internet, en algún buscador que utilicemos, buscamos salmos de guerra espiritual o salmos de consuelo, salmos de fortaleza, y vamos a encontrar allí algunos ejemplos maravillosos. Y por ejemplo, nos topamos con el Salmo 107, versos 13 y 14. ¿Qué dice? En su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones.
los sacó de las más densas tinieblas y rompió en pedazos sus cadenas. Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres. Haré pedazos las puertas de bronce y cortaré los cerrojos de hierro. Bueno, acá tenemos una promesa maravillosa, donde dice que los sacó de las densas tinieblas, rompió en pedazos sus cadenas, hizo pedazos las puertas de bronce y cortó los cerrojos de hierro. Está hablando de cosas que están trabadas, bendiciones trabadas, milagros que estamos esperando desde hace tiempo y no están ocurriendo, ese avance financiero. ¿Y qué hacemos? Bueno, vamos a la presencia del Señor y hablamos este salmo en voz alta y le decimos: Señor, aquí dice tu palabra que ellos en su angustia clamaron al Señor y tú los libraste de todas sus aflicciones, los sacaste de las más densas tinieblas, rompiste en pedazos sus cadenas, hiciste pedazos las puertas de bronce y cortaste los cerrojos de hierro. Yo me tomo esta promesa, la declaro en mi vida en el nombre de Jesús. Esa es una forma. Estás hablando la palabra, la estás proclamando a viva voz. Te estás apropiando de esto que el Señor dice en el Salmo 107, versículos 13 al 16. Estoy leyendo. Pero de pronto te encontrás con guerra espiritual, con enemigos que se levantan, gente perversa que tratan de destruirte. Entonces vamos y leemos el Salmo 59 y decimos: yo lo voy a leer a este salmo. Tiene varios versículos, pero quiero que vos me acompañes y lo digas conmigo y vamos a practicar lo que te estoy diciendo para que entiendas cómo utilizar la palabra de Dios. Todo esto lleva tiempo. Tenés que buscar estos pasajes, tenés que meditar en la palabra, pero esta es la manera correcta de utilizar esta arma maravillosa que Dios nos ha dejado. Y decimos, de acuerdo al Salmo 59, líbrame de mis enemigos, oh Dios. Repetí conmigo, decí: líbrame de mis enemigos, oh Dios. Protégeme de los que me atacan. Líbrame de los malhechores. Sálvame de los asesinos. Mira cómo me acechan. Hombres crueles conspiran contra mí, sin que yo, Señor, haya delinquido ni pecado. Presurosos se disponen a atacarme, sin que yo haya cometido mal alguno. Levántate y ven en mi ayuda. Mira mi condición. Tú, Señor, eres el Dios de los ejércitos, eres el Dios de Israel. Despierta, despiértate y castiga a todas las naciones. No tengas compasión de esos malvados traidores, porque ellos vuelven al atardecer, aúllan como perros y merodean la ciudad. Echan espuma por la boca, lanzan espadas por sus fauces y dicen: ¿quién va a oírnos? Pero tú, Señor, te ríes de ellos, te burlas de todas las naciones. Gloria a Dios. Amigo querido, seguimos repitiendo. No desistas. Estás haciendo que la espada del Espíritu se esté blandiendo en el aire, en el mundo espiritual, y está lastimando al enemigo mientras lo hacemos y decimos: a ti, fortaleza mía, vuelvo los ojos, pues tú, oh Dios, eres mi refugio. Tú eres el Dios en quien puedo confiar. Tú irás delante de mí para hacerme ver la derrota de mis enemigos. Pero no los mates, para que mi pueblo no lo olvide. Zarandéalos con tu poder, humíllalos. Tú, Señor, eres nuestro escudo. Por los pecados de su boca, por las palabras de sus labios, que caigan en la trampa de su orgullo. Por las maldiciones y mentiras que profieren, consúmelos en tu enojo, consúmelos hasta que dejen de existir. Así todos sabrán que Dios gobierna en Jacob y hasta los confines de la tierra. Pero ellos
vuelven al atardecer. Aúllan como perros y merodean la ciudad. Van de un lado a otro buscando comida y aúllan si no quedan satisfechos. Pero yo cantaré a tu poder y por la mañana alabaré tu amor, porque tú eres mi protector, mi refugio en momentos de angustia. A ti, fortaleza mía, te cantaré salmos, pues tú, oh Dios, eres mi refugio, tú eres el Dios en quien puedo confiar. Gloria a Dios, qué maravilloso. Salmo de bendición, de protección para nuestros enemigos. Vamos a vencer. Aquí la idea no es, esta oración no va dirigida a la gente, va dirigida a nuestro enemigo Satanás, a sus demonios, que son derrotados, son vencidos. Y cuando lo decimos en voz alta, con fe, esa espada atraviesa el mundo espiritual y lastima, derrota y vence las fuerzas de oscuridad. Amigo querido, amiga querida, espero que esta charla te haya sido de ayuda, de bendición. Estos puntos y ejemplos nos muestran cómo la palabra de Dios puede ser esa herramienta poderosa en diversas áreas de la vida, dándonos guía, fortaleza, consuelo, dirección y destruyendo las fuerzas del mal. Qué tema tan apasionante, espero que haya despertado tu curiosidad para que puedas aprender más con respecto a esto, pero aquí, con estos consejos o estos puntos que he compartido contigo, ya tienes bastante para comenzar a trabajar. Si tenés dudas, inquietudes, no dudes en comunicarte con nosotros, contactarnos a través de mario.rubenserrano@yahoo.com.ar, búscanos en Facebook también como Mario Rubén Serrano. Te envío un abrazo grande a la distancia. Si esta charla fue de bendición para tu vida, compartila con otros. Dios te bendice y hasta la próxima. Contactos marioserrano@live.com.ar. En Facebook, Mario Rubén